vamos a meternos de lleno en los cimientos de una de las dictaduras más largas de Europa, el franquismo. Veremos cómo, sobre las cenizas de una guerra civil, se fue construyendo un poder que iba a marcar la historia de España durante casi 40 años. A ver, situémonos. Es 1 de abril de 1939. El último parte de guerra anuncia que el conflicto ha terminado. Para muchos es el final de una auténtica pesadilla, pero para España, en realidad, es el comienzo de una nueva etapa, una dictadura que duraría casi 4 décadas. Para entender bien cómo se montó todo esto, vamos a seguir una ruta con 5 paradas clave. Primero, la brutal represión de la posguerra. Luego, las ideas que lo sostenían. Después, su particular entramado legal. También veremos su desastrosa política económica. Y por último, cómo pasó de ser un paria internacional a consolidarse del todo. Pues vamos a empezar por lo primero y seguramente lo más duro, la represión. Porque para levantar un Estado nuevo no bastaba con ganar la guerra, había que asegurarse de que no quedara ni rastro de la oposición, y no solo por la fuerza, sino por ley. Y aquí tenemos la herramienta clave para esto, la Ley de Responsabilidades Políticas. Ojo a la fecha, ¿eh? Febrero del 39. La guerra ni siquiera había terminado oficialmente, pero lo más impactante es que tenía carácter retroactivo. Es decir, convertía en un delito haberse opuesto al movimiento nacional desde 1934. En la práctica, esto significaba que ser leal a la República era, de repente, un crimen. Claro, las consecuencias de esto fueron, demoledoras, inmediatas. Esto no era algo simbólico, que va, fue un instrumento para purgar a la sociedad. Se ilegalizaron todos los partidos del Frente Popular, se disolvieron sindicatos y otras organizaciones y se persiguió a cualquier cargo republicano y también a los masones. Fue la justificación legal para una represión sistemática y a gran escala. Vale, ya hemos visto la represión, pero ¿qué ideas sostenían todo este edificio? Vamos a ver cuáles eran esas llamadas ideas motrices del régimen. A ver, la ideología del franquismo era como un cóctel con varios ingredientes muy claros. Por un lado, un rechazo total al liberalismo y a la democracia, y un anticomunismo feroz que perseguía todo el movimiento obrero. A eso se le sumaba un nacionalismo españolista muy centralista que no toleraba los regionalismos, y todo ello bañado en un catolicismo radical que mezclaba política y religión, el famoso nacionalcatolicismo, y un conservadorismo social que quería borrar de un plumazo todas las reformas de la República. Y claro, con todo esto sobre la mesa surge la gran pregunta: ¿era el franquismo un régimen fascista? Es un debate que tiene muchísima miga, pero la visión del historiador Stanley G. Payne es muy influyente. Él usa el término semifascista, sobre todo para los primeros años. Lo que viene a decir es que, aunque tenía elementos claramente fascistas, estos siempre estuvieron controlados por una estructura más tradicional, autoritaria, militar y católica. Mirad, esta tabla de otro historiador, Ismael Saz, lo resume de maravilla. Vemos las coincidencias, ¿no? Partido único, el culto al líder, la economía autárquica, todo eso suena muy a fascismo. Pero, y aquí está la clave, las diferencias son fundamentales. El sector fascista, la Falange, nunca llegó a dominar del todo, y el poder de Franco no venía del pueblo, sino de la victoria en la guerra y, según ellos, de la gracia de Dios. Venga, pasemos a las leyes. ¿Cómo se articula legalmente una dictadura? Franco no quería ni oír hablar de una constitución que le pusiera límites. ¿La solución? Pues inventarse algo, las leyes fundamentales. Una especie de constitución a la carta que daba una apariencia de normalidad, pero sin serlo en absoluto. Y es que, si nos fijamos en las fechas, esto no se hizo de un día para otro. Se fueron sacando leyes a lo largo de décadas según convenía. Desde el Fuero del Trabajo, en plena guerra, hasta la Ley Orgánica del Estado, ya en 1966. No era un plan fijo, sino una construcción legal sobre la marcha para mantener el poder de Franco. Uno de los momentos más importantes fue la Ley de Sucesión del 47. Con esta ley, España pasaba a ser oficialmente un reino. Parecía que se abría la puerta a un rey, pero había truco. El detalle crucial es que Franco seguía siendo jefe de Estado de por vida y se guardaba el derecho de nombrar sucesor, ya fuera rey o regente, cuando a él le pareciera bien. Y para darle un barniz de legalidad se convocó un referéndum. El resultado, pues un 93% de síes. Una barbaridad. Y claro, la pregunta es, ¿cómo se consigue algo así? Pues con una propaganda brutal, por supuesto, pero también con métodos de presión bastante directos. Por ejemplo, era obligatorio presentar la cartilla de racionamiento para que la sellaran al votar. En un país muerto de hambre, la amenaza implícita era un incentivo muy poderoso para ir a votar. Y para votar, que sí. Dejamos las leyes y nos metemos en la economía.
Los años 40 son los años de la autarquía, esa idea de que España podía apañársela sola sin necesitar a nadie. Esto, sumado al aislamiento internacional, fue un cóctel explosivo. Las consecuencias, pues no hay economista que no las califique de catastróficas. El consumo se desplomó, lo que trajo un hambre terrible y, claro, el mercado negro, el famoso extraperlo. La inflación por las nubes, los salarios por los suelos. Para que nos hagamos una idea, el nivel de producción industrial de antes de la guerra no se recuperó hasta 1955, 20 años perdidos. Y por si el desastre económico fuera poco, estaba el aislamiento político. Acaba la Segunda Guerra Mundial y el régimen de Franco, que había colaborado con las potencias del Eje, se convierte en el apestado de Europa. Esta resolución de la ONU del 46 es que no puede ser más clara. Lo llama régimen fascista por su origen y naturaleza. La ONU recomienda retirar embajadores, dejar a España sola. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo reacciona el régimen? Pues le da la vuelta a la tortilla, utiliza ese ataque exterior para hacerse fuerte por dentro. La respuesta fue una manifestación gigantesca en la Plaza de Oriente de Madrid, donde Franco se presentó como el salvador de España frente a una conspiración masónica internacional. Y con esto llegamos al último punto. ¿Cómo es posible que un régimen tan aislado, tan repudiado, no solo sobreviviera, sino que acabara consolidándose? Pues la respuesta tiene 2 palabras: Guerra Fría. Mirad estas 3 fechas. Son los 3 pasos que sacaron a España del aislamiento. En el 53, 2 acuerdos clave. Uno con el Vaticano, que le da el visto bueno moral, y otro con Estados Unidos, que le da el espaldarazo estratégico. Y ya el remate final, en el 55, España entra en la ONU, la misma organización que la había condenado años antes. Los pactos de Madrid lo cambiaron todo. De repente, el anticomunismo feroz de Franco era un activo muy valioso para Estados Unidos en su lucha contra la Unión Soviética. A cambio de dinero y ayuda militar, España permitió que se instalaran 4 bases militares estadounidenses. Y así, el apestado se convirtió en un socio estratégico. Y así, llegamos a finales de los 50, con un régimen que ya está totalmente asentado. Tiene sus leyes, su economía empieza a abrirse y, lo más importante, tiene el reconocimiento internacional. El paria se ha convertido en un aliado clave. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Un régimen consolidado? Sí. Pero, ¿a qué precio se consiguió todo esto? ¿Y por cuánto tiempo iba a durar? En pleno siglo XXI, mientras la mayor parte de Europa occidental se reconstruía como democracia tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un país que se quedó, digamos, anclado en otro tiempo. Ese país era España. Y durante casi 40 años, Francisco Franco impuso una dictadura que marcó para siempre la historia del país. Y claro, la pregunta es casi obligada. ¿Cómo es posible que un régimen así durara tanto tiempo? ¿Cómo se levantó? ¿Cómo fue cambiando con las décadas? Y sobre todo, ¿cómo se llegó a su final para dar paso a la democracia que existe hoy? Bueno, para intentar responder a todo esto, vamos a dividir este análisis en 5 puntos clave. Primero, entenderemos qué era exactamente el franquismo. Después, veremos que tuvo 2 etapas muy distintas. Nos meteremos en cómo era la vida de la gente, analizaremos su crisis final y terminaremos con ese paso tan complejo de la dictadura a la democracia. Venga, pues empezamos por la base. Porque para entender casi 4 décadas de historia, lo primero es saber cuáles eran los pilares que sostenían todo el edificio del régimen. A ver, para entender el franquismo hay que entender una palabra clave: caudillo. Olvidaos de presidentes, de parlamentos, de constituciones, nada de eso. Franco era sencillamente el poder absoluto, un poder que él mismo decía que no tenía que rendir cuentas a nadie en la tierra, solo, y son sus palabras, ante Dios y ante la historia. Todo, absolutamente todo el sistema, pivotaba sobre él. Y ese poder se apoyaba en una ideología con 5 puntos muy claros, que compartían todos los grupos de derechas que le dieron su apoyo. Lo primero, un rechazo total a la democracia, y por encima de todo, al comunismo. Segundo, un nacionalismo español supercentralista, que no aceptaba ninguna diversidad. Tercero, el llamado nacionalcatolicismo. La religión católica era, básicamente, parte del Estado. Cuarto, un conservadurismo social extremo que echó por tierra todos los avances de la Segunda República. Y por último, claro, un partido único. No había sitio para la política fuera de ahí. Ahora vamos con el gran debate. ¿Era el franquismo un régimen fascista? Bueno, es más complicado de lo que parece. Fijaos en la tabla. Si miramos las coincidencias, vemos cosas que nos suenan mucho. Partido único, la figura del caudillo, un Estado centralizado. Pero si nos vamos a las diferencias, la cosa cambia. El poder de Franco, por ejemplo, no venía del pueblo, sino que se justificaba como una especie de voluntad divina. Y esto es clave. El plan final no era un Estado fascista para siempre, sino una especie de puente para restaurar la monarquía. Por eso, muchos historiadores prefieren usar términos como régimen semifascista o autoritario.
Hay que tener claro que el régimen no fue siempre igual durante sus casi 40 años. Para nada. De hecho, podemos hablar de dos etapas, que fueron como la noche y el día, una de aislamiento y miseria y otra de un crecimiento económico que nadie se esperaba. Fijaos qué contraste. La primera fase, hasta el 59, fue la de la autarquía. La idea era que España se bastara a sí misma, cerrándose al mundo. El resultado, un desastre. Hambre, las famosas cartillas de racionamiento y un aislamiento internacional brutal. Pero a partir de 1959 todo cambia. Llega el plan de estabilización, la economía se abre de golpe, entra dinero de fuera, empieza el boom del turismo y España de repente se sube al tren de la economía occidental. ¿Y qué cambio? Fue una auténtica explosión. Mirad este gráfico. La renta por persona casi se duplicó en solo 10 años. Es lo que se conoce como el milagro económico. Y esto no son solo números, ¿eh? Esto significó que millones de personas salieron de la pobreza y que, por primera vez, nació una clase media con capacidad para comprar, para consumir, algo que hasta entonces casi no existía. Y si hay un objeto que simboliza toda esa transformación, es este, el SEAT 600. Para muchísimas familias, tener ese coche fue como tocar el cielo. Era el símbolo de las vacaciones, del tiempo libre, de la sociedad de consumo. Era la prueba de que las cosas, por fin, estaban cambiando. Y muy rápido. Y con esto llegamos a una de las mayores contradicciones del franquismo, porque fue un régimen súper conservador que casi sin quererlo provocó unos cambios sociales tan bestias que al final acabaron por minar sus propias bases. Durante las primeras décadas, la vida estaba controlada hasta el último detalle por el régimen y por la Iglesia. La censura era absoluta. Seguro que os suena el Nodo, el noticiario que era obligatorio ver en los cines. La educación era nacional católica, y el papel de la mujer se limitó a ser ama de casa, legalmente dependiente de su marido. Se vigilaba todo, la forma de vestir en la playa, los bailes, todo para imponer una moral muy estricta y tradicional. Pero claro, entonces llegaron los turistas, millones de europeos con sus bikinis, su música, sus costumbres. Esta llegada masiva de gente de fuera fue como abrir una ventana de golpe. La gente empezó a ver otras formas de vida, otras ideas, otras libertades que chocaban de frente con la moral oficial. El cambio social ya era imparable. Y así entramos en la recta final, en lo que se conoce como el tardofranquismo. Son los últimos años, unos años muy tensos, con un dictador ya muy mayor, cada vez más oposición en la calle y sobre todo una guerra interna dentro del propio régimen. Básicamente, la gente del régimen se dividió en dos bandos. Por un lado, los inmovilistas, a los que llamaban el búnker. Querían que, a la muerte de Franco, todo siguiera exactamente igual. Por otro lado, los aperturistas. Ellos veían que la sociedad había cambiado tanto que si el régimen no se reformaba un poco, no iba a sobrevivir. Y esa lucha entre los dos bandos marcó los últimos y muy convulsos años de la dictadura. Y entonces varias cosas precipitaron el final. En el 69, Franco nombra a Juan Carlos como su sucesor. Pero el momento clave es en diciembre del 73, el asesinato de Carrero Blanco, que era la mano derecha de Franco y el que iba a garantizar que todo siguiera igual, deja el régimen decapitado. Si a eso le sumamos la crisis económica mundial del 74, que provocó un montón de huelgas, el sistema estaba ya a punto de caerse por sí solo, justo cuando murió el dictador en noviembre del 75. Con la muerte de Franco se abrió un periodo de una incertidumbre total. Mucha gente, dentro y fuera de España, pensaba que la dictadura continuaría de alguna forma. Pero lo que pasó en los siguientes años sorprendió a todo el mundo: la transición a la democracia. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Hubo una serie de jugadas políticas de una audacia tremenda. Primero, el rey Juan Carlos I asume el poder. Y justo después hace algo que nadie se esperaba. Nombra presidente a Adolfo Suárez, que venía del propio régimen. Y aquí, atención, viene la jugada maestra. En vez de romper con todo de golpe, Suárez usa las propias leyes del franquismo para crear una ley nueva. Una ley que en el fondo era la forma de desmantelar el sistema desde dentro. Y lo más importante, decide que esa ley la vote todo el mundo en un referéndum. El resultado fue sencillamente brutal. La gente fue a votar en masa y un 94% dijo sí a la reforma. Aquello fue un mensaje clarísimo de la sociedad a favor del cambio. Legitimó todo el proceso y abrió la puerta a las primeras elecciones democráticas en España desde 1936. Se había logrado algo que parecía imposible: desmontar una dictadura desde dentro, y sin violencia. El éxito de la transición fue evidente, pero claro, dejó sobre la mesa una pregunta muy complicada. ¿Cómo un país entero supera un pasado de dictadura? ¿Cómo se gestiona la memoria de casi 40 años de represión sin reabrir viejas heridas? Son preguntas que casi medio siglo después siguen muy presentes en la sociedad española. La dictadura de Franco duró casi 40 años. Una cifra que impone. ¿Cómo lo consiguió?
Bueno, para entenderlo bien, vamos a desgranar el régimen, a ver cuáles eran sus patas, los 3 pilares que lo sostuvieron, su ideología, la organización del Estado y, claro, sus brutales mecanismos de represión. Empezamos. Y esta frase lo dice prácticamente todo. Es la piedra angular del régimen. El poder era absoluto, era personal y además autoproclamado por el caudillo. Él no rendía cuentas a nadie más que a Dios y a la historia. Esto ya nos deja claro desde el principio que no estamos ante una estructura política normal, sino ante una dictadura totalmente personalista. Vamos con el primer pilar, porque todo régimen, sea cual sea, necesita una base de ideas para justificarse, un porqué de su existencia, y el franquismo, pues, no fue una excepción. Entender esto es fundamental, porque nos explica la mentalidad que consiguió unir a todas las fuerzas que apoyaron la dictadura. A ver, aquí tenemos, condensado, el universo de ideas del régimen. Estas 5 ideas fueron como el pegamento que mantuvo unidas a todas las familias de la derecha española. Falangistas, monárquicos, católicos conservadores, todos a una. Odiaban la democracia liberal, veían el comunismo como el enemigo absoluto, defendían una España única y centralista, imponían una moral católica súper estricta y, sobre todo, querían dar marcha atrás a cualquier avance social que hubiera traído la República. Esta cita del gran historiador Stanley Payne nos mete de lleno en un debate clave. Ponerle una etiqueta al franquismo no es nada fácil. Él apunta a una evolución, que al principio sí tenía un aire muy fascista, pero que con el tiempo, sobre todo tras la derrota de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial, la cosa cambió y se convirtió en otra cosa. Y esta es, claro, la pregunta del millón. ¿Lo fue o no lo fue? Pues para responderla no vale un simple sí o no. Lo que hay que hacer es comparar, mirar las similitudes y, ojo, sobre todo las diferencias con los fascismos de libro, como el italiano o el alemán. Esta tabla, que se basa en los análisis del historiador Ismael Saz, es perfecta para entenderlo. Por un lado, las coincidencias son claras. Base antidemocrática, partido único, líder carismático. Incluso se copiaron instituciones como el Sindicato Vertical, que venía del fascismo italiano. Pero cuidado, las diferencias son importantísimas. El elemento fascista, la Falange, nunca tuvo el poder total. El poder de Franco, según ellos, no venía del pueblo, sino que era casi una misión divina. Y el punto final es quizá el más revelador. A diferencia del fascismo, que quería ser eterno, Franco siempre pensó en restaurar la monarquía. Eso sí, una monarquía hecha a su medida. Muy bien, pasemos ahora al segundo pilar. ¿Cómo se llevó toda esa ideología a la práctica? ¿Cómo se organizó el Estado para aguantar casi 40 años? Vamos a ver la arquitectura institucional del régimen. Y aquí está una de las grandes claves. A Franco no le hacía ninguna gracia la idea de tener una constitución, porque una constitución le habría puesto límites y él no quería límites. Así que, en lugar de eso, ¿qué hizo? Pues fue sacando leyes poco a poco a medida que le hacían falta. Una especie de construcción legal a la carta para ir atornillando su poder. Esta cronología lo muestra a la perfección. No se hizo todo de golpe, ni mucho menos. Se empieza en el 38, en plena guerra, con el Fuero del Trabajo. Luego, cuando el eje pierde la guerra, hay que lavar la cara del régimen, y en el 42 y en el 45 se crean unas cortes y un fuero de los españoles que daban una apariencia de apertura. Muy importante, en el 47, la ley de sucesión, donde se dice que España es un reino y que Franco elegirá al futuro rey. Y así, pasito a pasito, durante 30 años, se fue tejiendo una red legal que daba forma al Estado, pero sin ser nunca una constitución de verdad. Y llegamos al tercer pilar, el más oscuro sin duda. Porque ninguna dictadura sobrevive solo con ideas y leyes. Necesita porras, necesita miedo, necesita herramientas para aplastar a quien no esté de acuerdo. Hablemos de los mecanismos de control y represión que mantuvieron vivo al régimen. El punto de partida legal de la represión fue esta ley. Se promulgó nada más acabar la guerra. Y lo más terrible, lo más escalofriante, es su efecto retroactivo. O sea, no solo castigaba lo que habías hecho durante la guerra, sino que convertía en delito haber sido de un partido sindicato republicano años antes de que empezara el conflicto. Fue básicamente una herramienta para una purga masiva y legalizada. Pero es muy importante entender que la represión no era solo política, no iba solo a por los rojos, iba mucho más allá. El objetivo era crear una sociedad nueva, un nuevo español. Y para eso había que controlar la moral, la educación, la cultura y, de una forma muy especial, el papel de la mujer. Esta cita es un ejemplo perfecto de esa ideología reaccionaria. A ver, liberar a la mujer casada. No nos engañemos, no se trataba de protegerla, sino de mandarla de vuelta a casa, al ámbito doméstico, y borrar de un plumazo todos los avances en igualdad de la República. La mujer ideal del régimen era esposa y madre, siempre sumisa al hombre. Y estas, claro, fueron las consecuencias en la vida real.
Las mujeres perdieron su capacidad jurídica. Necesitaban permiso del marido para casi todo, para trabajar, para abrir una cuenta en el banco. Se eliminó el divorcio, por supuesto, y se crearon instituciones como el patronato, que vigilaba la moral femenina, y la sección femenina, que básicamente las adoctrinaba para que aceptaran su papel de sumisión. Un retroceso brutal en sus derechos. Y por supuesto el control de lo que se pensaba, se leía y se decía era total. La libertad de expresión sencillamente no existía. La prensa pasaba por una censura previa estrictísima. Es más, el gobierno enviaba consignas que los periódicos estaban obligados a publicar. Y en los cines, antes de cada película, te tenías que tragar sí o sí el nodo, el noticiario oficial, que no hacía otra cosa que glorificar al régimen y al caudillo. Pero toda estructura, por muy sólida que parezca, acaba teniendo grietas. Y este régimen, que estaba diseñado para durar, no fue una excepción. En sus últimos años, esos 3 pilares que hemos visto empezaron a temblar. ¿Qué fue lo que empezó a fallar? Pues una de las grietas más importantes apareció dentro, en la propia élite del régimen. Se dividieron en 2 bandos. Por un lado, los inmovilistas, el famoso búnker, que se negaban a cambiar ni una coma por miedo a perder sus privilegios. Y por otro, los aperturistas, que eran más listos y veían que o hacían algunas reformas controladas o el sistema se derrumbaría con la muerte de Franco. Y a esa división interna se le sumó un golpe que vino de fuera, la crisis del petróleo del 73. Esto fue un mazazo para la economía española y acabó de golpe con el llamado milagro económico de los años 60. Hay que pensar que ese crecimiento económico había sido una de las grandes justificaciones del régimen. Os quitamos libertades, pero os damos prosperidad. Cuando la crisis disparó el paro y la inflación, ese pilar económico se vino abajo y el malestar social creció muchísimo. Y a partir de ahí, todo se aceleró. A finales del 73, el asesinato de Carrero Blanco, que era el hombre fuerte elegido para que todo siguiera igual después de Franco, dejó al régimen en shock y sin un sucesor claro. 2 años después, tras una agonía larguísima, Franco murió. Y tal y como estaba previsto en sus propias leyes, Juan Carlos I fue proclamado rey. Y aquí llega una de las mayores paradojas de nuestra historia reciente. El sistema legal que Franco había creado para que nada cambiara, para atarlo todo bien atado, fue la herramienta que su propio sucesor utilizó para desmontarlo. El rey impulsó la ley para la reforma política, y lo increíble es que fue aprobada por las propias Cortes franquistas. Esa ley abrió la puerta a las primeras elecciones democráticas. Y con esta pregunta terminamos. ¿Cómo es posible que un régimen tan férreamente construido sobre la ideología, la organización y una represión brutal acabe teniendo dentro las semillas de su propia destrucción, de su transformación en una democracia? Es una reflexión muy potente sobre la naturaleza del poder autoritario y su inevitable final. Durante casi 40 años, el régimen de Franco parecía una estructura de hormigón, algo inamovible. Pero, como veremos, bajo esa fachada de orden y estabilidad, se estaban abriendo grietas profundas. ¿Cómo es posible que una dictadura tan consolidada terminara por desmoronarse? Bueno, pues en este análisis vamos a desenredar esa madeja, esa compleja red de factores que llevó al fin de la era franquista. Para empezar a entenderlo, tenemos que partir de una paradoja enorme, una contradicción que esta cita de Enrique Morad y Ayelos resume a la perfección. Ojo, porque es la clave de todo. El propio éxito económico del franquismo, el famoso milagro español, fue precisamente lo que plantó las semillas de su propia destrucción. Es una idea potentísima y va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a contar. Venga, viajemos un momento a la España de los años 60. A simple vista, aquello parecía una época dorada. El país experimentó un crecimiento económico brutal, nunca visto, un periodo que de hecho se bautizó como el milagro español. Lo irónico es que este milagro iba a cambiar las reglas del juego para siempre y no como el régimen esperaba. Y lo más interesante de todo no son solo los números, es el cambio social, que fue tremendo. De repente, el SEAT 600 se convierte en el símbolo de toda una generación. El turismo trae no solo divisas, sino también nuevas ideas, otras formas de ver el mundo. Y claro, con todo esto, nace una nueva clase media con aspiraciones que no tenían absolutamente nada que ver con la mentalidad de la posguerra. Esta era una generación que creció con la tele, que soñaba con irse de vacaciones a la playa, una mentalidad, en definitiva, mucho más europea. Y aquí es donde estalla la paradoja en toda su crudeza. Mientras la sociedad se modernizaba a una velocidad de vértigo, la estructura política y legal seguía anclada en el pasado más absoluto. O sea, era un sistema autoritario, rígido, que intentaba controlar a una sociedad que ya no se reconocía en sus normas, que ya pensaba de otra manera. Esta tensión, este choque entre una sociedad moderna y un Estado arcaico, era una bomba de relojería.
Claro, bajo esa apariencia de prosperidad y de España va bien, las tensiones iban a más. Y no solo en la calle, ojo. Las grietas más peligrosas, las que de verdad amenazaban la estructura, empezaban a aparecer en el mismísimo corazón del poder franquista. Dentro del propio régimen se estaba librando una guerra sorda, una batalla por el futuro. Por un lado estaban los inmovilistas, el llamado búnker, que se negaban en rotundo a cualquier tipo de cambio. Para ellos, mover una sola pieza era provocar el derrumbe. Y por otro, los aperturistas, que eran más pragmáticos y veían que o el régimen se abría un poco o no iba a sobrevivir. El resultado de este choque, la parálisis total. Justo cuando más falta hacía adaptarse y moverse, el régimen se quedó quieto. Y mientras arriba estaban paralizados, abajo, en la sociedad, la oposición se organizaba cada vez más y mejor. La huelga minera de Asturias del 62 fue la chispa que encendió la mecha del nuevo movimiento obrero, con las comisiones obreras. Las universidades se convirtieron en un hervidero de protestas, y luego el proceso de Burgos contra ETA en 1970 fue un punto de inflexión. No solo generó una condena internacional masiva, sino que también dio un impulso brutal al nacionalismo vasco y a la oposición en general. La presión, aumentaba por todos lados. Si todas estas tensiones eran, digamos, la crónica de una muerte anunciada, el año 1973 fue el que trajo la tormenta. Dos acontecimientos clave que convirtieron una crisis crónica en una crisis final, aguda e irreversible para el franquismo. El primer rayo de esa tormenta fue económico. La crisis mundial del petróleo de 1973. De repente, el precio del crudo se cuadruplica y esto golpea con una fuerza descomunal a la economía española, que dependía totalmente de la energía barata que venía de fuera. Se podría decir que aquí el milagro económico español llegó a su fin de forma abrupta. Y los efectos se vieron enseguida. Esta diapositiva lo muestra muy bien. La inflación se disparó, casi se duplicó, pasando del 6 al 12%. El paro empezó a subir como la espuma, en parte porque miles de emigrantes tuvieron que volver a casa al perder sus trabajos en Europa. Este deterioro económico tan rápido echó muchísima más leña al fuego del descontento social. Ya la represión no era suficiente para contenerlo. Y entonces, con la economía haciendo aguas, llegó el segundo golpe. Esta vez, un golpe político. Y fue decisivo. El atentado contra Carrero Blanco tuvo unas consecuencias políticas incalculables, porque Carrero no era solo el presidente del gobierno, no, era la pieza clave, la garantía de Franco para que todo siguiera atado y bien atado después de su muerte. Su asesinato decapitó literalmente el plan de sucesión, descabezó el sector más duro del régimen, creó un vacío de poder gigantesco y sobre todo rompió la imagen de que el régimen lo tenía todo bajo control. A partir de ese momento, el régimen entra en su fase terminal, un periodo de poco más de 2 años que se conoce como la agonía. Fue un tiempo en el que todas las presiones que se habían acumulado durante décadas simplemente convergieron y provocaron un colapso a cámara lenta. Y aquí todo se acelera. La salud de Franco se viene abajo de forma visible. La oposición, que ve claramente la debilidad del régimen, consigue por fin unirse en plataformas que agrupan a casi todas las fuerzas antifranquistas. Por si fuera poco, la crisis de la Marcha Verde en el Sáhara es la demostración de un gobierno totalmente superado e incapaz de gestionar ya nada. Y finalmente, el 20 de noviembre de 1975, muere el dictador, dejando tras de sí un sistema que ya se estaba cayendo a trozos. Así que, si nos quedamos con una idea, que sea esta. No fue una única causa. Fue la confluencia de todo, la tormenta perfecta. Por un lado, una transformación social a largo plazo que convirtió al régimen en un anacronismo. Y por otro, unas crisis a corto plazo, la económica con el petróleo y la política con el asesinato de Carrero, que le dieron la estocada final. A esas alturas, el final era sencillamente inevitable. Y esto nos deja con una pregunta final que es fascinante y que sirve de puente al siguiente capítulo de la historia de España. Franco lo había planeado todo para que su sistema perdurara. Sin embargo, la persona que él mismo había elegido para sucederle, el príncipe Juan Carlos, se convertiría en la figura clave para desmantelar todo ese entramado. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, esa ya es otra historia.